Muy buena, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí bueno, tú eres del centro, ¿no? Tú eres de Madrid. Sí, yo vivo en Madrid Centro. Vale, yo aquí por el sur, por ahora bien, como te he dicho antes de empezar a grabar, 20 grados, o sea que todo Sí. bastante soportable. No sé por allí cómo estaréis. Pues mira, bueno, yo vivo en Madrid, pero no en la ciudad, sino vivo en la parte noroeste, vivo cerca del Escorial y ahora mismo estamos con niebla y lluvia y nos esperan 2 grados de mínima en el Sí, fin de semana. hostia, hostia, Pero eso es bueno, yo duro. soy montañero, soy montañero. Nah, eso es bueno, entonces es que aquí en Almería que llueva rara vez. O sea, cuando llueve es como poner una estatua y hacemos como unos platos típicos. No sé si alguien lo sabrá, lo de las migas, que es que, bueno, las típicas migas todo el mundo sabe lo que es, pues aquí solamente se hace cuando llueve. Entonces, llevaré sin comer migas yo casi un año, porque lleva un año, lleva bastante tiempo sin llover. Y es tradición, no conocía eso. Sí, aquí en Almería, al menos, es como la Sí. tradición es llueve, automáticamente se hacen migas. De hecho, hay un Anda. monólogo de un humorista de aquí de Almería y como que lo dice mucho. O sea, hay que ver que en otras comunidades autónomas dice, por ejemplo, en Cataluña, cuando se despiertan y ven que hay niebla, no dicen que hoy toca pan con tumaca, sino que cada uno come lo que le apetece. Pero es verdad que es como muy, muy tradición y de hecho llega a los límites de que hay gente que le dice, oye, hazme esta semana amiga, o sea, cuando eres pequeño, y te dice, pero es que no va a llover, o sea, ¿cómo quieres que te haga amiga? Como que hay un bloqueo Qué ahí bueno. fuerte. Y sobre migas vamos a hablar hoy, o sea, vamos a hablar sobre todo de nutrición, aunque Sí. no sea de las migas en concreto, porque Aarón, preséntate un poco el tema de la nutrición, a qué te dedicas. Sí, nada, bueno, yo me llamo Aarón y soy de profesión nutricionista, estudié la carrera del grado de nutrición humana y dietética aquí en Madrid y ahora mismo actualmente profesionalmente lo hago todo a través de una empresa que tengo abierta con otros 2 socios que se llama Smart Nutrition, que luego Jesús si quiere pues bueno dejar lo típico de redes sociales, Sí, página web y demás. Y principalmente nos dedicamos a todo lo que es el asesoramiento nutricional, formación, composición corporal, suplementación, todo lo que tiene que ver con la nutrición, principalmente deportiva, pero también desde el punto de vista saludable y hábitos de alimentación, claro. sí, Ese es principalmente. eso último que has dicho, muy importante, el tema de los hábitos de la alimentación saludable, porque muchas veces no es solamente, porque al menos a mí me pasaba antes, ¿no? Que tenía el tema de la nutrición como achacado a una dieta. Una dieta es pasar hambre, pasarlo mal, y no tiene por qué ser así, ¿no? No, no, por supuesto que no. Al final, sí es verdad que tendemos a asociar la palabra dieta con una connotación muy negativa de restricción. De hecho, bueno, hay una acepción en el diccionario que tiene que ver con esto. Entonces, yo creo que culturalmente o históricamente nos hemos ceñido a esa acepción y bueno, debemos intentar cambiarla un poco, sobre todo porque al final, si tú empiezas con esa sensación de que vas a tener restricción, ansiedad o ganas de saltarte esa dieta, eso al final tiene una fecha de caducidad y se comprueba perfectamente en consulta la gente que llega ya con eso entendido o con la persona que hay que trabajar en consulta para que cambie esa mentalidad, que a veces es complicado llegar a cambiar esa mentalidad. Sí, es como está ese bache ahí en todo momento de, "Hostia, pero es que hacer dieta, buah, qué pereza, ahora de repente tener que quitarme o... Porque sí, porque habitualmente, normalmente, cuando también hablamos de dietas y demás, es lo típico que nos dan un papelito y es algo que no nos tenemos que salir de allí, nos tenemos que ceñir a eso y si no nos ceñimos a eso bien porque no podemos o porque no nos gusta algo demás, pues da la sensación como que no lo estamos haciendo bien. Y si bien yo es verdad que en consulta siempre trabajamos con unas pautas nutricionales, hay personas que trabajan con un menú más cerrado, otras personas que trabajan con unas pautas más abiertas, todo depende del objetivo de la persona, pero al final, si tú tienes una guía que seguir y que trabajar con ella, creo que te va a ser un poquito más fácil el luego intentar entender hacia dónde tengo que ir. O sea, al final lo que también tiene que buscar la persona es unas herramientas que le hagan también ser autónoma en sus elecciones nutricionales, porque al final esto es como el dinero, pues igual con la nutrición. Comemos todos los días, es un tema que debería estar, no sé, en escuelas básicas, en mi opinión. Sí, totalmente, porque de hecho lo estaba leyendo últimamente bastante, porque me estaba interesando todo esto de la nutrición y demás. Toda esta parte de, es que no se nos educa desde un principio a
o sea, cómo deberíamos de comer, sino que simplemente últimamente tirando más por lo rápido. ¿Qué es lo más rápido que puedo coger? Hostia, pues me meto en el Mercadona y en la sección de congelados, pues pillo esto, pillo esto, pillo esto. Que tiene las letras de color verde, parece saludable, me lo hago y luego decimos, hostia, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento tan agotado? Porque la dieta Efectivamente. no solamente es lo que has dicho, bueno, que tiene mucho que ver, ¿no? La composición corporal, sino también el agotamiento, la energía, todo eso. Por supuesto, sí, sí, y se nota también en consulta hay gente que dice que como que pierde cierta pereza, incluso dice, no sé, estoy más activo, antes a lo mejor llegaba y ya pues se acababa el día y hoy en día como que le saca, nos volvemos más productivos, a lo mejor hablando también con tema de técnicas de estudio y grandes proyectos que nos podemos meter siempre muchas personas como que dicen, no, pues llego a casa y todavía encima pues le saco otra horita más o 2 horitas más o me voy al gimnasio, o sea, como que los días se aprovechan mejor. Total, es que ahí se nota un montón. En el tema de la energía, yo, por ejemplo, cuando he tenido una racha de a lo mejor visitas familiares y a lo mejor yo no podía controlar ahí lo que iba a comer, o en ese entonces no sabía cómo hacerlo más bien, y digo, Buah, es que ha pasado esta semana y vuelvo a casa y estoy como cao, agotado, como que Mm, ya no me levanto con la misma energía, no me levanto a la misma hora, cambia todo un montón, el proceso de digestión se hace más pesado a la hora de... sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que partiendo de una base, todo el mundo debería tener unas nociones básicas de nutrición que creo que le van a venir muy bien en su vida. Exacto. Y por concretar un poco más con el tema de, bueno, ya sabes que este podcast lo escucha sobre todo gente que está estudiando algo, etcétera. Mm. O sea, ¿cómo crees que puede ayudar el tener una buena nutrición a llevar este proceso de una oposición? Vale, eh, pues bueno, principalmente yo creo que se reduce todo a un poco hablar de rendimiento cognitivo, podríamos hablar, o de rendimiento a la hora de fijar los conceptos o a la hora de sacar provecho a los días o a las horas de estudio. Entonces yo creo que te podría ayudar principalmente en ese aspecto de no llegar bastante fatigado al final del día, sobre todo a intentar organizarte de una manera mejor, tener sobre todo energía para otras tareas que tienes relacionadas con la oposición, porque bueno, al fin y al cabo hay oposiciones que son solamente a nivel teórico, pero luego también hay oposiciones a nivel físico y que tienen otra serie de pruebas. Entonces, cierta organización con la nutrición y al final acabar el día con energía y dormir mejor, creo que al final todo eso va a desembocar en un mejor rendimiento en el estudio. Sí, es que lo hablo muchas veces, es que simplemente, es que muchas veces no es tanto, o sea, no es tanto, obviamente es importante, ¿no? Pero muchas veces simplemente cambiando el rendimiento que tiene de estar estudiando, ya dices, hostia, pues ya a lo mejor no me hace falta buscar esa varita mágica, esa técnica de memorización que necesito, sino no, si estoy siendo más productivo, esa hora estoy más enfocado, aparte, le estoy dando mejor alimento al cerebro, que es el Mm, principal órgano que tiene eso que es. hacer todo este proceso, ya se notan mejorías sin tener que meternos en técnica en sí. Eso es, por supuesto. Y otra cosa que se me venía también a la cabeza es el hecho de, pues por ejemplo, las digestiones, lo que has comentado, las digestiones que se vuelven mucho más ligeras. O sea, normalmente un comentario muy típico en la consulta es, madre mía, qué cantidad de comida estoy comiendo. Antes comía menos o no comía tanta cantidad en los platos. Y es que termino el plato y a lo mejor nada, con 20 minutillos de siesta o la evidencia que hay sobre estas siestas, microsiestas y demás, con eso es suficiente, mientras que antes a lo mejor ya tenía que estar 2 horas sentado en el sofá o no podía aprovechar esa horita en la que a lo mejor le puedo hacer 1 hora más de estudio, como hablábamos. Entonces, bueno, yo creo que tiene bastante importante. Es una pata importante en todo lo que tiene que ver con el estudio. Sí, es que al final, es la frase esta, ¿no? De somos lo que comemos. Y es como, bueno, pues entonces Sí, sí. totalmente. Si no estás trabajando bien esa parte, pues obviamente todo lo demás se va a ver afectado. Es que empieza a ver un poco las formas más de forma holística, es decir, que hay o sea, que todo afecta a todo al final. O sea, obviamente la alimentación afecta a esto. Si eres más sedentario, también te va a afectar a la hora de estudiar. El tema del ejercicio, como tú sabes. Si, por ejemplo, estás con unos niveles altos de estrés, pues también afecta a la alimentación, lo primero, porque es verdad que Sí. a mí al menos me ha pasado en épocas de estrés, que es cuando devora sobre todo ultraprocesado al máximo. Sí, es habitual, pero cada persona es un mundo, como tú dices, y cada caso es individual. Pero lo que decías
ver todo de una manera más integrativa o holísticamente, creo que sí que va a ser ahora tendencia los próximos años, en mi opinión, de que hacíamos muchas veces intervenciones muy concretas en el sentido, quiero mejorar el estudio, pues, ¿qué tengo que hacer? Echarle más horas a estudiar. O quiero mejorar en el deporte, pues, ¿qué hago? Entreno mucho más. En lugar de tener una visión más global e integrativa en ese aspecto, decir, vale, pues es que a lo mejor no estás gestionando bien el estrés o a lo mejor no tienes una buena relación con algún familiar cercano y eso te está afectando en segunda medida a lo otro. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene bastante interés y es una cosa muy interesante los próximos años que yo creo que vamos a ver nuevas evidencias. Sí, eso es lo mejor, que se esté dando ese cambio de mentalidad, porque sobre todo con el tema, como hemos vuelto antes a lo de las dietas, porque es que yo me acuerdo un montón dentro de la familia, familiar y demás, de, guau, me toca ponerme a dieta y ya, es que dicen Bueno, siempre esa frase, a eso, pasar hambre. O sea, eso es un conflicto. Muchas veces nosotros como nutricionistas y sobre todo los que pasamos consulta, muchas veces va más allá de una labor de nutrición y hay veces que tienes que ir investigando con la persona hasta qué línea puedes pasar o no, porque muchas veces hay que hacer una labor casi sin meternos en otras competencias que no nos incumben, a no ser que sabiendo la diferencia entre derivación y no derivación, pero es que muchas veces tienes que hacer preguntas algo más personales que meramente si te gusta el pescado o hay algún alimento que no te gusta, ¿eh? Hay veces que investigando te da información sobre que a lo mejor esa persona, como primer profesional, no debería haber visitado un nutricionista. claro, a lo mejor el problema viene de otra parte, de primera, Exacto, eso es, eso. totalmente. Y porque últimamente se está viendo, o sea, no sé si lo has visto, pero también para que veamos tu opinión sobre esto, que ya con la integración de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, de Ah, ChatGPT y sí. demás, que hay gente que coge y directamente, oye, pues quiero una dieta para perder peso en no sé cuántos días y hacen caso a lo de la IA. O sea, eso, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿cómo veis esa parte? En mi opinión, la IA, la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, estoy formándome sobre ello y estoy investigando porque creo que va a ser una herramienta que ha venido para quedarse. Y lo comentaba, fíjate, el otro día lo comentaba incluso con unos amigos que cada uno nos dedicamos a una cosa. Lo vemos más como la enciclopedia Larousse. En el aspecto, antes la gente hace años íbamos a la enciclopedia, Larousse. Ahora, desde que, vamos, yo tengo 30 años, pues prácticamente yo me he criado desde que tengo uso de razón, con el Google, preguntando a Google o preguntando en Internet. Y ahora yo creo que esta tendencia también va a empezar los próximos años a que vamos a empezar a preguntarle al chat GPT muchas cosas. Entonces, yo tendría un pensamiento un poco crítico sobre lo que le pregunto a esa aplicación, a esa inteligencia artificial, porque de igual manera, si tú le haces una pregunta que no es correcta, probablemente te devuelva datos que a lo mejor no son del todo correctos. Y si tú no tienes una especialización o un entendimiento en el tema concreto tan importante como pues algo relacionado con la salud, pues bueno. Lo de la nutrición al final no te va a provocar un daño a corto plazo y no te va a provocar un ingreso hospitalario, salvo en casos muy concretos. Pero sí es verdad que estarías echando leña al fuego si estás haciendo prácticas que quizás no están en concordancia con tu caso o con tu salud. Entonces, bueno, Claro. diría que sí al uso del ChatGPT, por supuesto, pero no sé, yo no le pido algún tema concreto relacionado con mi salud a una aplicación que tampoco al final estudia tu caso de una manera mucho más integrativa como hablábamos antes. Claro, exacto. Porque Eso es. al final el ChatGPT lo que hace es eso, buscar en todo internet y te formula una respuesta con todo lo que encuentra en otra web, ya está. Es como un supermotor de búsqueda, es muy Eso. extremo. Ujú. Entonces, Entonces eso. yo lo vería como un apoyo a profesionales de la salud. No me volvería en contra ni un anti nuevas tecnologías, por supuesto, pero como todo esto, temas que no estemos bajo control o que no tengamos un conocimiento por bien por tiempo, como que no podemos dedicarle horas, pues pediría mejor un consejo a lo mejor más especializado o por lo menos un asesoramiento. Total, totalmente. Y entonces, y por si te has visto alguna vez con este caso y demás, ¿crees que la gente cuando tiene estos problemas o no se está alimentando de una forma correcta y eso le está impidiendo tener un buen rendimiento, te suelen decir que es por falta de tiempo o es más bien por un desconocimiento de cómo llevar esto a cabo?
Pues principalmente la mayor parte de los casos es por falta de tiempo y te diría que no es una falta de tiempo, como siempre hemos comentado muchas veces, sino más bien por falta de organización, en mi opinión. Que en algunas ocasiones viene desembocado en una falta de desconocimiento, en decir, cuando tú les explicas ciertas pautas o ciertos alimentos, productos incluso que pueden combinar o que pueden tener en la nevera, o cómo te puedes organizar un domingo para hacer preparaciones para la semana, ven que a lo mejor no era tan difícil a lo mejor llevar una alimentación saludable. Y entonces yo creo que tiene parte de las dos, tanto de desconocimiento, a lo mejor ignorancia en ese aspecto y secundariamente pues una falta de organización del tiempo, una falta de planificación. Muchas veces nos planificamos para todo, para reuniones, tenemos el Google Calendar a tope, pero tampoco nos paramos a pensar un poco si al día siguiente voy a tener tiempo para parar a comer en algún sitio o me tengo que llevar el tupper y sin caer en obsesiones. Yo no creo que tengamos que caer en obsesiones. Y antes de continuar con el episodio, te cuento algo que puede interesarte. Para todas aquellas personas que están estudiando para cualquier tipo de examen, he creado una clase gratuita de unos 10 minutos de duración que te enseña cómo estudiar de una forma mucho más eficaz y mucho más divertida de lo que estás haciendo realmente hasta ahora. Si quieres verla, simplemente vete al enlace que encontrarás debajo de este episodio y ahí podrás verla. Y ahora sí que sí, vamos a continuar con el episodio. Claro, que sí hay que tener un buen equilibrio, porque es como, vale, no tienes por qué eliminar radicalmente esa cosa que te gusta, sino es saber cuándo conviene, cuándo toca, en qué cantidad también. Eso es. Yo intentaría que los que vayan a escuchar el podcast se queden con un concepto de que se intenten alejar, se podría llamar como dieta flexible o flexibilizar un poco, es tener ahí una flexibilización un poco dentro de tu alimentación, porque al final, si nos vamos a los extremos, tanto a lo bueno como a lo malo, ahí es donde probablemente el efecto hormético de las sustancias y como la frase famosa de en la dosis está el veneno, pues yo creo que en la mayor parte de los casos con eso es más que suficiente. No somos, porque no tenemos unos objetivos a lo mejor tan ambiciosos, incluso no somos deportistas de alto rendimiento o personas con una alta carga física o mental y que podemos combinar estas cosas para, vamos, mejorar exponencialmente en muchos aspectos. Claro. Y aparte que ahora viene, o sea, bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, dentro de nada estamos ahí con un pie en la Navidad. Y es una Sí, fecha un poco turbia. Eso a nivel como nutricionista, o sea, ¿cómo lleváis esa época? Que a lo mejor la gente está un poco más dispersa, que dice, no, pero es que tengo tal evento, tal evento. sí, pues bueno, principalmente como te comentaba antes, intentando meternos en la vida de las personas hasta donde nos dejen, en el sentido de oye, ¿cuántas cenas o eventos sociales vas a tener en las Navidades? ¿Cuáles son imprescindibles? ¿Cuáles son compromisos? ¿En cuáles puedes decir que no? Y luego, secundariamente, también pensar que las principales fiestas, o sea, Nochebuena y Nochevieja, son 2 días dentro de a lo mejor 15 o 20 días. Entonces, que nos tomemos mejor eso mirando en perspectiva que son 2 cenas en el año o incluso te diría que 4 porque si luego comemos al día siguiente. Entonces, creo que es mucho más importante lo que hacemos el resto del año, tanto, y esto es extrapolable al periodo de vacaciones, al periodo de Semana Santa. Es mucho más importante lo que hacemos el resto del año que lo que hacemos 4 días. Entonces, yo básicamente sería que cogieran ese concepto. Sí, ese concepto también lo vi, no me acuerdo dónde lo vi, creo que fue de Marcos Vázquez, de Fitness Ujú. Revolucionario, que decía eso, o sea, comerte una ensalada no te hace saludable, y igual que Eso. comerte un donut no te hace ser no saludable. Sí, y mira, hay una frase que dijo también, o por lo menos la vi en un post con su marca y tal, Sergio Espinar, otro Sí, nutricionista, que no la recuerdo así de memoria, pero era como algo que el principal problema no es el eliminar alimentos ultraprocesados, sino el principal problema de salud es la ausencia de alimentos recomendables. O sea, empezar la base de la pirámide por lo realmente importante, pues la ingesta de frutas y verduras, cubrir tus macro y micronutrientes y dejarte, o sea, muchas veces, como dices tú, nos agobiamos por si me voy a comer este donut o esta media palmera y me va a sentar fatal, mientras que a lo mejor no tenemos un consumo adecuado de frutas y verduras o no hacemos el suficiente ejercicio físico. sí, toda esa parte de la base, porque también
no en mi caso, o sea, no lo he visto de cerca, pero es verdad que lo he escuchado en algunos sitios, gente que a lo mejor se obsesiona más con el, hostia, ¿qué suplementos me tengo que tomar? Alimentarios, ¿no? El tema de los suplementos. En vez de mirar primero por cuál es esa base de alimentación. Eso es. Además que ahora mismo como está todo poniéndose de precio y de dónde invertimos realmente nuestro dinero, que tampoco tenemos para un gran margen, la mayoría de nosotros ahora mismo, muchas veces nos pensamos en ese suplemento mágico que me va a ayudar a mejorar en el rendimiento deportivo, incluso me va a ayudar a captar mejor los conceptos, estos complementos alimenticios que se ven también anunciados en los medios. Sí, Y muchas veces nos dejamos de lado otro tipo, a lo mejor empezar por la base, entender cómo tengo que construir un menú, la frecuencia del consumo de alimentos en función de tu personalización. Entonces, yo creo que empezar por la base va a hacer que mejores mucho exponencialmente con poco esfuerzo. Creo que esa era la ley de Pareto, ¿verdad? Lo del sí, 80-80-20. el 80-20, el 20-80, Eso o es. sea, Pues yo aplicaría la ley de Pareto a muchos aspectos de la vida de las personas. a muchísimo. Es precisamente eso, que es que la suplementación es ese 20%, o sea, Ujú. el 80% es la alimentación, ese 20% es la suplementación, que no te da Totalmente. tanto resultado como realmente llevar un estilo de vida más saludable y todo, porque es verdad Eso que es. se ve mucho el... Yo he hablado con gente que me dice, Buah, es que me estoy tomando el suplemento marca X que tiene no sé qué vitaminas tal para la memoria. Yo es que no me meto Bueno, tampoco en en ese sí. siguiente paso, pero sería, pero vale, pero ¿cómo está siendo tu alimentación el resto del día? Mm. A lo Y mejor es que que ni lo muchas veces necesitas. también, sí, pero y muchas veces también optamos por suplementos que simplemente compramos pues igual que los productos en el supermercado, compramos el frontal, compramos el nombre X que hemos escuchado que tiene estos beneficios, pero a lo mejor realmente si le das la vuelta y ves las cantidades, o a lo mejor no es la materia prima con la que se han realizado los estudios que tienen esa evidencia, o igual está infradosificada esa sustancia y simplemente te la ponen en el frontal, te lo venden con colorcitos bonitos, pero a lo mejor realmente no es del todo cierto lo que te estés tomando y simplemente, pues bueno, estás a lo mejor malgastando el dinero. Eso se vio hace poco con el tema de los Actimels. O sea, que decían, no, o sea, eso Bueno, es que eso, lo... eso podríamos hacer todo el tema de legislación alimentaria, los reclamos alimenticios, bueno, y ya nos meteríamos incluso relacionándolo con marketing, que yo tampoco al Mm, final soy un experto, pero todo eso está estrictamente pensado. sí, sí, que es como dar ese mensaje tan tal y decían eso, es que realmente no hay evidencia de que estos ingredientes realmente te ayuden a no Para pillar un bajar el resfriado. colesterol principalmente, cuando ya en un grupo poblacional de cierta edad que tiene ahí un objetivo importante, pues van ahí a tope con ello, con el tema del colesterol. Entonces, bueno, pues hacen ahí Sí. hacen muy buena publicidad. Sí, aparte que son anuncios, o sea, que van directamente al dolor. O sea, yo me acuerdo del de estos productos del colesterol, que es Claro. directamente, oye, la persona, le da el dolor, tal. Venga, se bebe el no sé qué y ya sale jugando con los niños y en Juegan bicicleta. al final mucho con las emociones y los deseos y las expectativas. Claro. Al final es verdad que eso Pero igual pasa. hablando concretamente del podcast y de la academia y todo, con suplementos para mejorar el rendimiento cognitivo, con suplementos para ayudarnos a quemar grasa, para tener más energía, todo eso al final. Estás tomando una amalgama de suplementos y de pastillas que lo más probable, o sea, en la mayor parte de las ocasiones lo que estés haciendo es excretándolo en orina porque Sí, ya estés cubriendo con frutas, carnes, pescados, legumbres, todos los suplementos. Y sí que me iría concretamente a algunos, pero siempre asesorado por una persona, por un profesional en el que confíes. claro. Y si realmente lo necesitas, ese suplemento, porque a lo mejor es que Totalmente. lo que tú dices ni te hace falta. A mí, me pasó que un tiempo, verdad, que estuve tomando un multivitamínico y dejé de tomarlo porque me di cuenta, es que de repente la orina es de color, o sea, era de un color súper raro, Probablemente. como fluorescente, como un subrayado amarillo. Y digo, va, entonces Si me es informé un verdad, poco. claro, eso es. Si es verdad que en momentos puntuales o concretos en algún momento en el que vayas a tener mucho estrés o en el que vayas a tener enfrentarte a cierto examen o a cierta prueba de que te vaya a generar mucho estrés, si es verdad que a lo mejor
complementar con para evitar a lo mejor un resfriado, Mm, para potenciar un poquito las defensas, sí que lo puedes tomar de manera puntual, pero en la mayor parte de las ocasiones la persona no necesita ningún suplemento. total. Entonces, eso es lo que decíamos, perdón, al principio. O sea, vamos a centrarnos más en esa base de la pirámide, en tener una Mm, buena alimentación saludable y ya, pues si hace falta algo más, pues se va añadiendo, Eso es. pero ya está. Yo como globales intentaría hacer un análisis de mi alimentación en el sentido de estoy comiendo lo suficiente, estoy metiendo todos los grupos alimenticios y no tengo ninguna alergia o ninguna aversión. Y en segundo lugar, si todo eso ya está controlado, ya me voy a meter en si consumo el arroz integral o el pan integral o blanco, si consumo esta u otra fruta porque tiene más vitamina o menos. Entonces, ahora mismo la base de la alimentación debería ser lo más colorida posible, con las frecuencias de alimentos adecuadas y ingesta calórica suficiente para no encontrarte cansada o cansado ni tampoco aumentar de peso, por ejemplo, si no Claro. quieres. Y lo que has dicho del arroz integral, o sea, es que siempre he tenido como esa duda, arroz blanco versus integral, o sea, que... Pues mira, todos estos alimentos que tienen su versión blanca o versión integral, principalmente lo que van a provocar es generalmente una mayor saciedad o mayor permanencia en estómago, en digestión, por el mayor consumo de fibra, principalmente de Mm, estas partes integrales. Y luego, secundariamente, también, sí es verdad que a lo mejor está más enriquecido en otros vitaminas y minerales porque al final es un grano más entero. mm, Pero desde el punto de vista, para la mayor parte también, salvando patologías o casos concretos, estamos generalizando al final, al final la generalización puede ocasionar también un error. claro. Pero que principalmente si tú al final introduces un arroz integral o un arroz blanco, si lo mezclas con una buena cantidad de vegetales que ya te están aportando fibra y estás aportando encima una parte proteica, que puede ser, por ejemplo, un salteado de un wok con arroz, pollo y verduras, todo eso al final el estómago lo va a entender como macronutrientes y lo que va Mm, a hacer es que, aunque sea un arroz blanco, esa tasa de absorción que puede ser más rápida por tener menos fibra, la estés protegiendo, por así decirlo, con esa cantidad de fibra que estás tomando con los vegetales o la proteína. Estás ralentizando un sí, poco la digestión. Entonces, te diría que desde el punto de vista de importancia, antes de elegir un arroz integral o blanco, dependiendo de la persona, diría que con qué lo combinas, con qué te haces esa mm, tostada, con qué te llevas en el bocadillo diariamente, o el sándwich, si estás haciendo un buen embutido, si estás metiendo un buen relleno de proteína. sí. Luego ya, pues, para gustos los colores, en mi opinión, si no hay ninguna patología o ya si hay algún aspecto deportivo, ya sí que valoraría entrar la mayor importancia del integral o el blanco. Ah, sí, ya en casos como más concretos al final. Oye, que si te gusta el arroz integral y lo quieres seguir tomando, perfecto, no hay problema. Pero vamos, que no tiene en mi opinión, no es algo sustancialmente mejor partiendo de la base. Sí, no es un cambio a lo mejor tan radicalmente bueno como para tenerlo en cuenta. Eso, yo haría eso, Para... como lo hemos dicho siempre. Primero la base cubierta y luego ya vamos concretando en estos aspectos más complejos. Sí, lo escuchaba en un podcast hace poco de no te preocupes tanto de si el alimento es de origen biológico o no, preocúpate de estar Igual, consumiendo productos frescos. igual. Pasa lo mismo con lo ecológico. Sí, Muchas veces nos vamos a la etiqueta ecológica ya parece que es todo mejor o más saludable y muchas veces si la persona a lo mejor se parte la cabeza por ir a buscar ciertos tomates ecológicos y demás, en lugar de a lo mejor simplemente quitarse ese estrés y tomar los tomates de la frutería o incluso de algún supermercado, o sea, va a tener mejoras en la salud sin necesidad de que sea algo ecológico. claro, se lava bien y ya está. Eso es. Y aparte aquí estamos en Almería, tomate de Almería siempre, igual que el Bueno, pepino de pimiento. Entonces, partiendo de ahí, de esa base, bien, mientras sea de allí por aquí. tenéis buena huerta, sí. Buah, aquí es, bueno, no sé si has estado alguna vez, pero No he estado, pero vamos, hay un dicho, ¿no? Es la huerta de Europa o la huerta de de España. Europa. O sea, la única construcción humana que se ve del espacio, también. O sea, la parte esta de Almería, que Sí, es todo de plástico, sí, que cuando ha venido a lo mejor gente a visitar, que no lo ha visto nunca, dice, Buah, es que se te pierde la vista y solo ves invernadero, invernadero, invernadero. Pero es verdad los que invernaderos. es Sí, lo que ha sí. pasado. Bien, Aarón, pues por ir cerrando un poco, o sea, si tuviésemos que lanzar como un mensaje final, una recomendación final a esa gente que nos está escuchando y que sobre todo es estudiante y demás,
en relativo a lo que tú te dedicas, a la alimentación, ¿qué les aconsejaría? Pues principalmente diría que se centraran generalmente en los básicos, que cubra todas sus necesidades, que empiece la base consumiendo frutas y verduras como base de alimentación, que luego ya secundariamente cuando todo eso esté cubierto, pues ya que vayamos incluyendo otro tipo de alimentos en nuestro menú diario para cubrir todas las necesidades a partir de proteína, hidrato de carbono y demás, pero que nos dejemos muchas veces de comernos la cabeza con si este alimento es bueno o malo o esto es mejor o peor. Intenten comer, te diría que a lo mejor lo más básico posible y luego ya nos fuéramos especializando o complicando un poco más la vida. Pero vamos, alimentos que procedan de una huerta, alimentos que procedan del mar, de la tierra, de los pastos y que se alejen también sobre todo vale, pero este huevo no es ecológico, este huevo no está criado en suelo, vale, eso me parece estupendo, no digo que no sea cierto, pero que antes de cubrir todos estos temas, que me parecen más complejos de debatir, cubramos las necesidades de si estoy consumiendo lo suficiente, 3 piezas de fruta al día, cada persona pues su ración de verduras. Entonces, bueno, básicamente eso. Primero lo básico y luego nos vamos complicando ya la vida. Exacto. Primero partir de esa base. Eso. Vale, pues lo mismo que le he dicho últimamente a la gente que ha pasado por aquí, ¿vale? Por el tema del Sí, podcast. Espero que la próxima vez que grabemos el episodio, que haya una round 2, o sea, una segunda ronda, y que esta ya sea presencial, que estemos cara a cara, porque sí, parece que no, pero hay mucho cambio de cuando graba en persona a cuando graba así. Entonces, total. yo dejo la invitación, a lo mejor yo me paso algún día por Madrid y te digo, Aarón, ya estoy por Madrid. Vamos a Bueno, aprovechar y pues grabamos. yo he encantado de estar aquí, de estar, vamos, en tu podcast y de hacer cualquier cosa contigo. Ya lo sabes, que tengo especial agradecimiento contigo porque también me has ayudado desde el punto de vista académico y te conozco desde hace ya, pues yo creo que prácticamente un año o algo Sí, así. de hecho es que yo creo que fuiste la primera persona con la que trabajé de esta Sí, forma. de Sí, verdad. sí. O sea que, Pues, que pues también. vamos, que totalmente agradecido y si me haces una segunda invitación es que entonces el podcast no ha salido tan mal. No, ha salido genial. Ya lo veremos Vale, por. pues nada, muchas gracias por la invitación y encantado de visitar Almería también. Genial. Y antes de irnos, o sea, recuerda a Sí, la gente que nos está escuchando dónde la cuenta esta que has dicho de nutrición y tal. sí, Instagram, solemos estar principalmente en Instagram, que es SMN3, como lo he dicho, Nutrition, SMN3 con número, Nutrition, la cuenta de Instagram. Y luego allí ya en el feed y en la bio y eso tienen todos nuestros contactos, el Gmail y la página web. La página web. Y allí ya pueden cotillar un poco, pues nada, a lo que nos dedicamos y demás. Y sí es verdad que, bueno, que el opositor también, no tanto también el opositor a escalas o a cuerpos que solo impliquen teoría o presentación ante tribunal y todo, sino también la parte física y eso, pues bueno, hay veces que también contamos con algún opositor entre nuestras deportistas y deportistas. Así que invitados están de cotillar todo eso. Genial. Yo lo voy a dejar también por la descripción del comentario y así Vale, lo que directamente necesites me pueden, lo pides, sí, por supuesto. claro, pueden ir cotilleando y viendo lo que hacéis. Por supuesto. Y bueno, y luego ya si mi teléfono y WhatsApp y eso también está allí disponible pues para alguna consulta de nutrición y eso, que al final lo que nos gusta, siempre nos gusta debatir y al final intentar aportar evidencia, experiencia y ciencia sobre todo. Brutal, genial. Pues entonces, lo dicho, están todos invitados a pasarse por ahí y Por a, supuesto. y hablar lo que haga falta. Y nosotros, pues, nos vamos, pero como te he dicho, o sea, espero ya hacer el cara a cara lo antes posible. O sea, estamos Sin invitados. duda, sin duda. Jesús, Pues muchas venga, gracias por la invitación. nada, a ti un saludo. Un Chao. saludo, adiós a todos.